El mensaje de hoy se llama Ministros del Nuevo Pacto. Y en el editorial hice una pregunta allí iniciando que dice: ¿ves el reflejo de Dios en tu espejo? Y entonces les hago un ejercicio. Mírate en el espejo. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué ves en ti? ¿Ves a alguien que conoces o que desconoces? ¿O eres de los que se paran frente al espejo y dices: este no soy yo? ¿O esto no es lo que quiero ser? Entonces, la pregunta es: ¿qué quisieras ver en el espejo? El Señor Jesús nos enseñó acerca del reflejo de nuestra alma, que lo que hay en tu interior se ve reflejado en ti, se ve reflejado en tu mirada, se ve reflejado en tu rostro. Y quien al verse en el espejo ve el reflejo de Dios, que se forma a través de su palabra y persevera en hacer lo que Él manda, va en el camino correcto. Porque el éxito de la vida en Cristo está siempre en reflejarlo a Él. Y en Efesios 4 del 12 al 13 dice: a fin de perfeccionar a los santos, para que la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias, Padre. Gracias, Padre Santo, en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque nos exponemos a tu palabra, Señor, y tu palabra es más cortante que una espada de doble filo, que penetra nuestra alma, que rompe las coyunturas, Señor, que discierne los pensamientos y también las intenciones del corazón, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nuestros corazones son tierra fértil, Señor. Tierra donde se deposita tu semilla, Señor, tu semilla eterna, Padre Santo, y produce fruto al 100%. Y ese fruto también seremos capaces de llevarlos a otros, Señor. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a pesar de que traigamos cargas en nuestro corazón, las dejamos aquí, Señor, y nos disponemos a recibir de tu enseñanza. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, como les decía, he titulado el mensaje de hoy Ministros del Nuevo Pacto. Y vamos a estar en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, para que estemos todos allá. Y tal vez en la Reina Valera, también aquí en la Nueva Versión Internacional, habla de ministros del nuevo pacto. Y lo primero que tendríamos que determinar es qué es un pacto. Y a mí el Señor me encanta cada día más porque yo lo veo como un colega abogado. Y me encanta porque es que toda su palabra es una ley completa, es una ley desde Génesis 1:1 hasta el final de Apocalipsis, y cómo él nos va llevando a través de su palabra y nos meten en una terminología jurídica. Y no sé, de pronto a Juan David, cuando nos reunimos con abogados, ¿de qué hablamos? De derecho, ¿sí? Y yo hablo con el Señor y hablo de derecho y me siento como en mi salsa. Entonces, ¿qué es lo primero? Que supiéramos que es un pacto. Y ahí se los puse en el boletín. Es un acuerdo solemne entre dos o más personas para cumplir con ciertas obligaciones. La palabra original es un convenio, es una alianza. Y en el original, en el Antiguo Testamento, hay dos palabras que están ahí. Hay una palabra hebrea que es berit,
que es un sustantivo, pero que precedida por un verbo que es el karat, es usada para describir el pacto que Dios hizo con la humanidad y define las bases del carácter de Dios. Y entonces también tendremos que entender que necesariamente el pacto no tiene que ser firmado por dos partes. Yo puedo hacer un pacto con ustedes, y yo cumplo mi parte, y si ustedes se adhieren también harán parte de eso. Y entonces el Señor, a través desde su creación, ha venido haciendo pactos. Y Dios es un Dios de pactos, es un Dios que respeta los pactos, es un Dios que es fiel a sus pactos. Y entonces el Señor, cuando está la creación y crea a Adán y Eva, y tiene ahí el primer pacto con Adán y con Eva, y ese que llamamos el pacto edénico. ¿Y edénico por qué? Porque es el pacto que se hace en el Edén. ¿Desde cuándo? Desde la creación hasta la caída del hombre. Y en el boletín están los versículos, no están desarrollados, pero están los versículos. ¿Para qué? Para que posteriormente, cuando revisemos el mensaje o cuando estemos en nuestros grupos café, ahondemos en esas porciones, ¿sí? Y entonces lo primero que el Señor hace es poner a Adán y Eva en una tierra, Edén, que significa gozo, que significa felicidad, que significa plenitud, que significa la cobertura de la gloria de Dios sobre el hombre. Eso significa Edén. Entonces, el Señor los coloca en un ambiente perfecto, en un ambiente que no tiene ninguna mancha. Y le da una sola instrucción al hombre. Le entrega toda la creación, le dice: administrala, ponle nombre, cultívala. Pero le da una sola instrucción y le dice: de ese árbol que está allá en el centro del huerto, de ese árbol no comerás, porque sencillamente el día que comas morirás. ¿Sí? Y entonces ahí lo vemos en Génesis 2:15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Y el hombre no fue capaz de cumplir esa sola instrucción. Era una sola, no había más. O sea, no había un decálogo ahí, no había una ley completa, había una sola, y era no comer. Y no lo pudo hacer, no lo quiso hacer. Y entonces, sencillamente, con la caída del hombre, ese pacto hecho en el Edén se anula. Pero inmediatamente Dios hace un nuevo pacto, y ya hace un pacto con Adán, ¿sí? Y es después de la caída. O sea, el Señor siempre ha sido cuidándonos en todo momento. Y en ese pacto, que también lo tienen ahí en su material, la cita, lo que hace el Señor es que crea la enemistad entre la serpiente y la mujer. Y le dice: hay enemistad entre la mujer, la simiente de la mujer, y sencillamente, y tú, la serpiente, y tu simiente. E inmediatamente hace que el plan de redención, y en ese plan de redención dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y así lo mantuvo el Señor en ese pacto. Fíjese, vamos ya en dos pactos. Pero después el Señor encuentra que la maldad del hombre se multiplica, y dice el Señor: ya no quiero contender más con el hombre. Y se multiplica y dice: voy a raer el hombre de la tierra. O sea, casi como que dijera: me equivoqué. Eso
estoy hablando un absurdo, porque Dios no se equivoca, pero era sencillamente eso, como para el hombre era más difícil poder seguir la instrucción del Señor. Pero encuentra un hombre conforme a su corazón, y es Noé. Y entonces pasa todo lo del diluvio, y entonces después que termina el diluvio, el Señor hace un nuevo pacto, y es ese pacto noémico, ¿sí? Y entonces lo define ¿qué? Lo define en su relación con la humanidad. Y ahí también lo encontramos en Génesis 9:11, donde dice: este es mi pacto con ustedes, nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio, nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. O sea, vuelve el Señor, es su voluntad. Y Él está haciendo el pacto de forma unilateral, llamaríamos en derecho. Él es el que está haciendo el pacto, le dice: no los voy a exterminar más por diluvio. Y entonces después encuentra otro hombre que es Abraham. Y en Abraham sencillamente, entonces ya lo que quiere el Dios es constituir su pueblo. Ya lo que quiere es hacer su pueblo. Y es cuando le dice a Abraham: vete de tu casa, vete de tu parentela, y te llevaré a un sitio que yo te mostraré. Y entonces, a través de Abraham, ¿qué quiere hacer el Señor? Quiere hacer una nación grande. Quiere hacer más grande el nombre de Abraham, y quiere hacer que todas las familias sean bendecidas a través de Abraham. Y entonces a través de ese pacto de Abraham, nosotros podemos hacer parte de esa familia. Nosotros podemos alcanzar las bendiciones de Abraham. Y después de ello, entonces, cuando el pueblo de Israel va a Egipto y está en situación de esclavitud, y el Señor quiere sacar al pueblo de Israel porque lo quiere tener como su predilecto, porque lo quiere tener allí como su rebaño, y encuentra a Moisés, y Moisés va a Egipto y vuelve Moisés con el pueblo, y ahí empieza sencillamente a tratar el Señor con el pueblo de Israel. Y a través de Moisés, entonces establece el pacto mosaico. Y ese pacto mosaico ya lo establece por escrito, ya lo establece en tablas de piedra. Y ahí con Moisés entonces establece una ley moral, establece una ley civil, establece una ley ceremonial. Pero a contrario de los anteriores pactos, el pueblo de Israel dice: yo quiero cumplirlo. ¿Sí ven la diferencia? El Señor les estaba diciendo: a esto me comprometo yo. Pero nunca le dijo al hombre: ¿a qué te comprometes? ¿Sí? Era sencillamente, se esperaba la reciprocidad. Pero en este pacto de Moisés, el pueblo de Israel se dice: yo lo cumplo, y salen allá adelante: yo lo cumplo. ¿Y qué sucede? Tampoco fue capaz de cumplirlo, porque era casi que imposible cumplirlo. Y entonces el Señor, en su gran amor, encuentra un hombre que era conforme a su corazón, a David, y establece el pacto con David. Y ese pacto con David no es otro que la promesa de que el Mesías, el libertador, el sanador, el salvador, vendrá de su linaje. Y que el reino que establecerá el Mesías sencillamente
nunca será destruido. Y ahí está en segunda de Samuel. En segunda de Samuel, en 7:16 dice: tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Y después de David, a través del profeta Jeremías, que vivió más o menos entre el año 627 y el 586 antes de Cristo, nuestro Dios Padre establece la promesa del nuevo pacto, que es del que les quiero hablar hoy. Y entonces ese nuevo pacto lo personifica a través de la persona de Jesús. Lo hace efectivo a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Y nos da como contraprestación la bendición eterna para todos los que creen en Él. Y establece cuál es el origen de ese pacto. Y el origen de ese pacto es el amor y la fidelidad de Dios. Y como consecuencia nos dice que todos los que crean en Él tendrán una vida nueva en Cristo Jesús. Y esa es la porción de Jeremías 31:33, que sí la tienen en su material, que dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos ¿qué? Invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por. Desde Jeremías el Señor Dios ya nos dijo: ya no voy a tener más pacto con ustedes, voy a hacer un nuevo pacto y definitivo. Y ese origen es en mi amor. Entonces ahí es donde vamos a 2 de Corintios 3. A 2 de Corintios 3. Y Pablo en esa carta que en una parte es de exhortación, nos dice por qué ser ministros, pero sobre todo nos da 5 beneficios que en nosotros produce el nuevo pacto. Yo creo que es rico cuando a uno le dicen: bueno, si usted compra esto tendrá estos beneficios, ¿sí? Si usted le dice tendrá estos problemas, en serio, nadie se le apunta a eso. Pero si le dicen: usted tendrá este beneficio, este y este y este y este, es que le vamos a dar beca, es que le vamos a dar casa, es que le vamos a dar carro, es que va a tener subsidios, que eso es lo que pasa, entonces no va a tener que trabajar porque todo lo va a tener, le van a llegar los mercados a la casa. La gente se apunta a eso. Entonces Pablo le dice eso a los corintios y hoy nos los está diciendo a nosotros. El ser ministros del nuevo pacto nos trae cinco beneficios. Y la definición de ministros está en el punto 2, pero quiero como que arranquemos de ahí. ¿Qué es ser un ministro? Pues lo entendemos como de una dignidad. Muchas veces lo entendíamos como aquel religioso digamos, como que practica alguna religión y tiene como un sitio de preponderancia, ¿sí? O como que el único que está obligado a llevar, en nuestro caso, el evangelio. Entonces yo podría decir que el ministro puede ser el pastor, que el ministro puede ser el líder, ¿sí?
Pero esa no es la definición de ministro. La definición de ministro básicamente se refiere a quienes sirven a la mesa, a quienes son meseros, ¿sí? Que son, a quienes son los sirvientes, que son los siervos, los asistentes de un rey, ¿sí? O a quienes son, digamos, los servidores que actúan para Dios. Eso es ser ministro. Y al servicio del Señor nos ha llamado. Al servicio del Señor nos ha llamado desde el momento que lo hemos recibido en nuestro corazón. Que le hemos dicho: Señor, yo quiero que tú seas mi Señor, yo quiero que tú seas mi Rey. Y hace 8 días el pastor Juan Manuel nos hablaba del creyente y del discípulo. ¿Cuáles son las diferencias del creyente y del discípulo? Podríamos entender que el ministro es un discípulo. Y entonces por eso estamos todos, absolutamente todos, desde que le decimos al Señor: Señor, heme aquí, estamos obligados a ser ministros del Señor, a ser sus servidores, al estar a su servicio, a correr tan pronto nos llama. Eso es lo que nos busca. ¿Y cuál es el primer beneficio que nos trae el ser ministros de ese nuevo pacto? El primer beneficio es que nos dice que nos transforma en cartas abiertas del Evangelio. Ya tal vez no se escriben cartas, pero en mi época sí que se escribían cartas. Y yo no escribía una carta y la metía al sobre y la sellaba y esperaba que nadie la fuera a leer, ¿sí? Hasta su destinatario. O sea, era un peligro que le llegara la carta a otra persona. ¿O no, ahorita? Pero ella sí la leyó, ¿sí? ¿Sí? Entonces, lo que nos está diciendo el primer beneficio es que somos cartas abiertas, o sea, esas cartas que cualquiera puede leer, ¿sí? Que cualquiera puede leer, son cartas abiertas, ¿sí? Y en el versículo 2 y el 3 de ese capítulo 3 dice: ustedes mismos son nuestra carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Y arranca diciendo, el capítulo arranca diciendo: no necesitamos ya cartas de recomendación. Como cuando se retira uno de un trabajo que le dice al jefe: jefe, ¿me puede dar una carta de recomendación? ¿Sí? O sencillamente pone uno la referencia en su hoja de vida y entonces ¿a quién le van a pedir una referencia laboral, una referencia personal, una referencia comercial? Entonces lo que Pablo nos está diciendo es que cuando somos ministros del nuevo pacto ya somos cartas abiertas, que cualquiera puede leer, que al vernos cualquiera pueda leer, que esas cartas abiertas no han sido escritas con tinta de hombre, con tinta humana, sino que fue escrita con la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y en dónde la escribió? La escribió en nuestros corazones. Entonces tenemos una carta de presentación que somos nosotros mismos. No necesitamos que alguien esté hablando a favor de nosotros. Nosotros mismos hablamos, o sea, podemos estar abiertos a eso. Cartas abiertas que cualquiera puede leer. Qué bueno que el escrito que uno haga pueda decir: cualquiera lo puede leer, yo no estoy injuriando a nadie, yo no estoy difamando de nadie, no. Eso mismo lo que nos dice Pablo, lo que hace el ser ministros del nuevo pacto, transformarnos en cartas abiertas. Y en el punto 2 dice que nos transforma en ministros competentes de Cristo. ¿Y qué es eso de la competencia? Pues que tengamos capacidad. Por eso es que digo que me encanta. ¿Por qué? Porque entonces hablo de la competencia y es un factor, digamos, procesal. Entonces, ¿quién es competente para conocer tal proceso? Por la jurisdicción, ¿sí? Entonces eso, ¿quién tiene la capacidad? El ser ministros nos hace ministros competentes, ¿sí? Y entonces
¿Quién es el que nos hace ministros competentes? El Espíritu Santo. Eso también lo hemos visto cuando recibimos al Señor Jesús, recibimos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo era sobre algunas personas porque tenían un encargo especial. No, en el Nuevo Pacto, con el sacrificio de Jesús, cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor, recibimos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo entra a morar en nosotros. Por eso nos dice la palabra que somos templos vivos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros. Y entonces el Espíritu Santo es el que nos hace competentes, el que nos capacita para toda buena obra, el que permite que nosotros podamos reflejar a Jesucristo. Que nosotros podamos reflejar a Jesucristo. Por eso podemos ser cartas abiertas, porque lo podemos reflejar a Él. Él es el que nos capacita, ¿sí? Y no nos capacita únicamente, digamos, para presentar un mensaje. Porque el mensaje lo podemos presentar de muchísimas formas y podemos tener el conocimiento y podemos sentarnos y abrir para eso no solo nos capacita el Espíritu Santo, sino para que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor. Para que todo lo que mostremos al Señor. Y entonces ahí mismo Pablo nos cita en el Antiguo Testamento cuando Moisés iba y tenía un encuentro con Dios. ¿Y qué era lo que pasaba? O sea, Moisés llegaba brillante y no era con escarcha. Su cara reflejaba la gloria de Dios. O sea, cuando él llegaba, su cara reflejaba la gloria de Dios. Y básicamente, ¿qué encontraban los israelitas? Que no eran capaces de verlo cara a cara. ¿Y qué tenía que hacer Moisés? Ponerse un velo. En el nuevo pacto no necesitamos ponernos el velo, necesitamos reflejar la gloria de Dios. Necesitamos que cuando nos veamos en el espejo veamos, podamos decir, que cuando nos vean nos puedan decir, oiga, ¿usted qué se está aplicando? ¿Usted qué está comiendo? ¿De qué se unta? ¿Sí? Que podamos ser ese reflejo vivo, del Señor. Que entonces, si lo veíamos en el Antiguo Testamento, que ese ministerio de Moisés, que era la ley, tenía gloria. Y la ley estaba hecha para la muerte, porque nadie podía ser salvo cumpliendo la ley. Entonces, en este nuevo ministerio de Jesús, que es para vida, pues mucho más gloria tenemos. Y eso no lo tenemos que llevar arraigado en nuestra mente, en nuestro corazón hoy, de que si aprendimos una sola cosa hoy, sea esa. Que si el ministerio del Antiguo Testamento con la ley que era para muerte, que era para condenación, tenía gloria, pues mucho más gloria tiene ahora el ministerio que es para vida eterna en Cristo Jesús. Que podamos ser celosos y deseosos de poder llevar eso a otros. Por eso les digo, no es solo el mensaje, es que nuestra vida sea totalmente abierta, sea totalmente diáfana, de que solo con eso podamos decir muchísimo. Y este nuevo pacto también nos capacita para hablar con confianza y seguridad del Evangelio. Fíjense cómo es gradual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos hace cartas abiertas, cartas que alguien puede leer. Nos capacita porque es el Espíritu Santo el que nos da esa capacidad de conocer.
¿m? De reflejar lo que Jesús es en nosotros. Y entonces ahorita nos capacita para hablar con confianza y seguridad del Evangelio. Y muchas veces decimos, no, es que yo no soy capaz porque yo no tengo, o sea, como que no sé, como que no tengo la confianza de hablarle a otro de Jesús. Y lo que hace el nuevo pacto es que nos da esa confianza y esa seguridad en poder hablar de otros de Jesús. El pastor Juan Manuel utiliza mucho la expresión esa de que el Evangelio es el mendigo que se encuentra el pan y corre a otros mendigos a decirle dónde es que hay alimento. Ese es el Evangelio. Y eso nos lo da el ministerio, y nos lo da el ministerio del nuevo pacto. O sea, estamos tan seguros de esto que no nos da miedo hablar. Estaban tan seguros de la ganancia que se obtenía en la pirámide esa tan famosa hace unos años, que todo el mundo hablaba de eso y corría a llevar a los demás. Porque la veían a sabiendas que lo que se estaban metiendo era sencillamente totalmente fuera de ley, fuera de lugar. Pero estaban tan seguros de la ganancia que la habían visto. Entonces el nuevo pacto lo que nos tiene que dar es eso. O sea, estamos tan seguros del mensaje de salvación que nos tiene que dar la confianza y la seguridad para poder hablar. Si no tenemos la confianza y la seguridad para hablar, es que no estamos seguros del mensaje. Es que no estamos seguros de la salvación en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que mirarnos. Porque de eso se trata. O sea, de lo que estamos seguros es lo que hablamos. Es que me fue tan bien con ese médico que yo lo puedo recomendar. Es que me fue tan bien con ese abogado que yo lo puedo recomendar. Estamos seguros de eso, que no me va a hacer quedar mal. Entonces, si estamos seguros del mensaje de Cristo, tenemos que hablar con confianza y con seguridad. Ahí también en Corintios vemos que dice en el 14, sin embargo la mente de ellos se embotó, se entenebreció, creo que dice en Reina Valera, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. Y ese velo nos lo quitó el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos lleva a eso? A cumplir la gran comisión. O sea, fíjense cómo unas cosas nos va llevando a otras: ser cartas abiertas, ser ministros competentes, tener la seguridad y cumplir un mandato que es la gran comisión. Y entonces tenemos que estar conscientes de que todo proviene de Dios. O sea, aquí nada proviene de nosotros, olvidémonos. Eso es lo que nos debe dar la confianza, de que todo proviene de Dios, porque es Dios quien nos reconcilió con Él mismo a través de su Hijo, quien no nos tuvo en cuenta nuestro pecado, sino que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Fíjense esa responsabilidad yo diría que tan grande. O sea, el Señor nos reconcilia con Él mismo. Estamos totalmente separados de Dios. El Señor nos reconcilia a través de su Hijo Jesucristo. No nos tiene en cuenta el pecado, nos perdona y nos permite que lleguemos al trono de la gracia. Y aparte de eso, nos encarga la responsabilidad de llevar la palabra de reconciliación. Necesitamos entender que todos somos servidores, necesitamos entender que todos somos ministros, necesitamos entender que todos tenemos la obligación de llevar la palabra del Señor. O sea, les tengo una mala noticia. Esta tarea no es solo para los que de una u otra forma
nos paramos aquí. Es una gran responsabilidad estar aquí, pero esta tarea es para todos, para todos. Y lo veíamos hace 8 días con el pastor Juan Manuel, es que no es fácil seguir a Jesús. Es que es una tarea que requiere sacrificio. Es una tarea que requiere entrega, entonces no es fácil. Y el Señor en su infinito amor nos entrega eso, nos entrega la palabra de la reconciliación. Entonces esa responsabilidad no podemos evadirlo. Y como cuarto, el Señor nos permite vivir en absoluta libertad. Y lo cantábamos ahora. Y lo cantábamos ahora. Y ahí lo tenemos en el versículo 17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. Todas esas cargas que teníamos, todas esas cadenas que andábamos, todos esos harapos que nos poníamos, ya el Señor nos los quitó. Sí. Trae el Señor a mi mente ese pasaje donde le dice, sí, quítenle a Josué todas esas ropas llenas de sangre y pónganle ¿qué? Pónganle sencillamente, ahora sí, el de lino. O sea, el Señor ya nos quitó eso. El Señor nos lleva a vivir en absoluta libertad. No libertinaje. Si ese cuentico que peco y rezo y empato, no, eso no va con nosotros. Eso no va con nosotros como creyentes, no va con nosotros como discípulos, no va con nosotros como ministros. No, la libertad a la que habla el Señor es de poder hacer lo que Él nos manda. Con ese amor, con esa sencillez. A eso es lo que nos ha llamado el Señor, ¿sí? Y entonces Él nos dice en la gran comisión, en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense qué garantía la que tenemos. Qué aval el que tenemos. Si nos ha capacitado, si nos ha hecho competentes, si nos ha hecho cartas abiertas, si nos manda a hablar con confianza y con seguridad, nos permite vivir en libertad y nos dice, tranquilos que yo voy a estar con ustedes de aquí hasta el fin del mundo. El día que yo los llame a su presencia, mientras estén aquí, voy a estar con ustedes, mientras ustedes estén cumpliendo lo que yo les mande. Y en el quinto punto dice que el Señor nos transforma de gloria en gloria a la semejanza de Jesús. Y en esa transformación de gloria en gloria es cuando podemos ver a cara abierta. Cuando no tenemos ningún impedimento que nos permita ver a cara abierta al Señor. Que estemos totalmente, yo diría como transparentes, que puedan ver a través de nosotros, que seamos un vidrio. Que le podamos decir al Señor, lo que tengo, aquí te lo doy. Por lo que estoy pasando, aquí te lo doy. Por mi angustia, por mi necesidad, por mi gozo, por mi paz. Esa es la transformación que hace el Señor de gloria en gloria. Que podamos vivir eso, de gloria en gloria, no de misericordia en misericordia. O sea, que cada vez que busquemos al Señor no le estemos diciendo, Señor, ten misericordia de mí, porque
volvió otra vez como atrás, ¿sí? Que le podamos decir, Señor, tú me llevas de gloria en gloria. De que por lo que pase, no importa lo que pase, muchas veces entendemos que la gloria en gloria es, no sé, que estemos bien. Sí, vamos a estar bien, pero que por lo que pase yo pueda tener la paz y la seguridad de saber de que en quien creo es mayor, de que en quien creo lo dio todo por mí, que no se guardó ni una gota de sangre porque toda la dejó allí, porque en quien creo fue el que cargó todas mis rebeliones, todas mis culpas, porque en quien creo fue el que cargó todas mis enfermedades. Esa es básicamente lo que nos lleva en una condición hacia la madurez. Porque lo que tenemos que hacer es lo que agrada y lo que conviene al Señor. Y es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Que el día que nos equivoquemos podamos correr y decirle, Señor, me arrepiento. Vuelvo aquí, me arrepiento, Señor. Sé que estoy justificado por ti. ¿Qué es eso? Ya tú hiciste justicia. Y no sé si vale la pena muchas veces volver a repasar qué es eso, qué es que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Sencillamente de pecado, ¿por qué? Porque estamos yendo en contra del Señor, porque nuestra acción va en contra de su palabra, va en contra de lo que Él nos ha mandado. De justicia porque ya Él nos justificó, ya Él pagó nuestras culpas. No somos descarados, sino que sencillamente nos arrepentimos y creemos en Él. Y de juicio, ¿por qué? Porque aquel que nos condena, aquel que nos señala, aquel que nos dice usted es el pecador, usted fue el que hizo este mal, ya fue vencido. Satanás ya fue vencido. Ya el Señor lo venció. El Señor le arrebató las llaves de la muerte. Él no puede tener sobre nosotros poder si nosotros no le damos. Entonces es eso, que nos llevemos hoy eso, muy en la mente, que el Señor no nos ha dejado ni un solo instante, que siempre ha hecho pactos en beneficio nuestro, y entonces que nos hace ministros de este nuevo pacto, ministros que nos transforma como cartas abiertas, que nos transforma como competentes, como ministros competentes, servidores competentes, que nos capacita para hablar con confianza y seguridad del Evangelio, que nos permite vivir en absoluta libertad y que nos transforma de gloria en gloria a la semejanza de Jesús. Cuando hemos venido trabajando los sábados en el discipulado con los niños, todos los sábados en los niños, y los que de pronto no habían tenido esa oportunidad y han tenido la oportunidad me pueden confirmar de que trabajar con los niños es precioso. ¿Por qué? Porque están ávidos de recibir, porque todas esas porquerías que teníamos nosotros en nuestra cabeza ellos no la tienen, ¿sí? Ellos creen, y cuando les hablamos que Dios es un sanador, entonces dicen, yo quiero que oren por mí porque es que me tienen que aplicar una inyección y yo quiero que eso calme, ¿sí? Porque cuando les decimos a los niños que qué hay, entonces ellos dicen, yo quiero que oren por perdón de pecados. O sea, el Espíritu Santo los está convenciendo de pecado. Y por eso es que el Señor no se equivoca, por eso dice que tenemos que hacernos como los niños, que tenemos que volver a eso, que tenemos que volver a esa mentalidad donde todo se lo creemos al Señor, donde no hay nada que nos pueda, sino que todo se lo creemos al Señor porque en Él
todo es sí, todo es amén, y Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces eso quiere el Señor que podamos hacerlo. Y entonces ahí, como para pensar, quiero que te tomes un momento y puedas mirar, si lo quieres escribir o si lo quieres, cómo te ves a la luz de cada uno de estos beneficios. ¿Cómo estás en cada uno de estos beneficios? ¿Eres carta abierta? ¿Crees que eres un ministro competente? ¿Crees que puedes hablar con confianza y seguridad del Evangelio? ¿Crees que vives en absoluta libertad? ¿Y crees que el Señor te está llevando de gloria en gloria? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos vemos en cada uno de esos aspectos? Para que lo interioricemos, para que miremos qué es lo que el Señor quiere de nosotros, pero más que eso, que nosotros lo podamos entender. Que podamos entender lo que Dios quiere con nosotros. Y la segunda pregunta, que es en cierto modo que es retadora: ¿qué podrías hacer de tu parte para aprovechar o para crecer en cada uno de estos beneficios? Es claro que cada uno tenemos que hacer nuestra parte. Sí, tenemos un Dios que es absolutamente bueno y un Espíritu Santo que no nos abandona, pero tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que hacer nuestra parte, que la próxima vez que podamos decir, yo pueda decir, ¿sabe qué? Yo sí ya soy carta abierta. Ya puedo decirle a aquel, aunque sea Dios te ama. Sí. Ya sé que el Señor es el que me capacita. Cuando vemos esa parte de Jeremías que dice nadie les va a enseñar. Si ustedes siguen leyendo Jeremías en ese 31, ese pedacito les dice nadie les va a enseñar. Soy yo el que les voy a enseñar. Soy yo el que voy a fijar mi palabra en sus corazones. Pero ¿qué necesitamos hacer? Tenemos que meternos con Él. Si no nos metemos con Él, no, eso por ósmosis no funciona. Eso aquí debajo del brazo no funciona. No funciona. Tenemos que buscar al Señor. Tenemos que buscarlo. Y yo quiero ya para cerrar. Quiero que ahí todos oremos y todos sencillamente cerremos nuestros ojos y podamos decirle: Señor, gracias. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu nuevo pacto, Señor. Un pacto que fue sellado, que fue firmado con la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, porque ese nuevo pacto nos hace ministros, Señor, y queremos asumir la responsabilidad de ser ministros de ese nuevo pacto, Señor. Queremos ser cartas abiertas, Señor. Queremos sentirnos capacitados, Señor, para poder llevar tu evangelio. Queremos, Señor, vivir en libertad, Padre Santo. Queremos, Señor, estar allí a tu lado, Señor, cumpliendo la gran comisión, Señor.
Queremos cada día más crecer de gloria en gloria. Queremos que en nuestro corazón el Espíritu Santo se mueva de la forma como que Él quiera. Que Él sea quien ponga palabras en nuestra boca, Señor. Que Él sea quien calle nuestra boca, Señor. Que Él sea el que refrene nuestra lengua, Señor, pero también que nos pueda dar palabra de consolación, palabra de sanación, palabra de que podamos redarguir, Señor, que podamos ayudar, que podamos levantar, Padre Santo. Gracias, Señor, porque hoy aquí tenemos nuevos ministros, tenemos ministros del nuevo pacto, Señor. Aquí en esta congregación, los que estamos hoy, los que nos están escuchando por las redes, los que ven este mensaje, Señor, podemos decir que somos ministros del nuevo pacto, a tu servicio, que servimos a tu mesa, Señor, que servimos tu pan, el pan de vida eterna. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por lo que harás en nuestras vidas, Señor. Gracias por esta semana, Señor, que inicia. Gracias por todas nuestras familias, Señor. Gracias porque si hoy venimos cargados y cansados, Señor, creemos que tú nos haces descansar, Señor, que tú nos haces reposar, Señor, que en ti ponemos todas nuestras cargas, Señor, y sobre todo que en ti, Señor Jesús, está puesta nuestra mirada, que cuando nos veamos al espejo podamos reflejar tu gloria, Padre Santo. Que no haya necesidad de tener un velo en nuestra cara, Señor, como lo hacía Moisés, sino que por el contrario, Señor, nosotros seamos tu reflejo y podamos mostrarte a donde quiera que vayamos. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, amén y amén.